Shalom, shalom para todos mis hermanos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión de media semana. Le damos gracias al Creador del Universo que nos concede el día de hoy el estar reunidos a esta hora y en este tiempo. Bendito sea el Eterno que ha tenido misericordia de nosotros y que nos ha permitido llegar hasta este día con vida, con salud, a pesar de muchas cosas, a pesar de peligros, a pesar de tribulaciones. El Eterno es bueno con nosotros y hoy nos concede estar aquí. Así que shalom para todos ustedes y bienvenidos. Es Parashá Vayera, esta semana Parashá Vayera, y apareció. Y la porción, la Parashá en la Besorá de Marcos, estamos en el capítulo 4, a partir del verso 21, y capítulo 5 y parte del capítulo 6. Así que también hay un buen camino para recorrer en lo que es el Evangelio de Marcos esta semana. Así que mis hermanos, pues vamos a hoy estar considerando un pasaje, un texto precisamente de los que nos corresponde leer y estudiar esta semana en Marcos, en el capítulo 5, en donde se habla acerca del tema del endemoniado gadareno. Así que hoy vamos a estar hablando ahí, tomando en consideración algunas enseñanzas. Pero bueno, antes de entrar en materia completamente con el tema, pues quiero saludar con muchísimo gusto a los que ya están unidos y que nos han estado por aquí ya incluso comentando, mandando saludos. Así que shalom para nuestra hermana Elba Hernández, shalom Carlita también, shalom también para nuestra hermana Ketita, bendiciones. Nuestra hermana Irene Luna también nos está acompañando. Mi esposa también, Rosalvita, aquí está presente y también está ahí en el chat. Sergio, shalom Sergio. Nuestra hermana Marivaca. ¿Quién será la hermana Marivaca? Es nuestra hermana Asunción, que cambió el nombre, bueno, el apellido. Shalom, bienvenido. Shalom desde el centro, dice Sergio. Muy bien. El centro que no es centro, ¿verdad? O lo que alguna vez fue el centro de Reynosa. Pero, pues hoy, sabe que esta parte, bueno, para los que somos de por acá, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, ahí en donde vive Sergio, es conocido como la zona centro, pero la ciudad ha crecido muchísimo y el centro de la ciudad pues ya se movió pues bastante, ¿no? de lo que era antes. Quizás esa zona debería de llamarse o debería de ser identificada como la vieja Reynosa, ¿no? O la zona antigua de la ciudad, porque ahí esa parte de la ciudad es donde empezó la historia, ¿no? Es donde empezó Reynosa y ya de ahí empezó a crecer y ha crecido muchísimo. Entonces se le sigue llamando la zona centro, pero realmente es la zona más antigua de la ciudad y pues es bonito conocer esa parte, conocer esa zona y saber que cuando andas recorriendo esos lugares pues estás en la antigua Reynosa o la vieja Reynosa. Así que shalom Sergio para la antigua Reynosa. Un abrazo y bendiciones. A 2 cuadras de USA, sí, así es, ¿no? Están casi ahí pegaditos con el río Bravo o Río Grande como lo conocen de aquel lado. Bueno, muy bien, pues bendiciones, y para los que se vayan agregando, vayan llegando, también bendiciones mis hermanos.
todavía no han llegado, bueno, me parece que todavía no llegan algunos de nuestros hermanos que nos acompañan de otros lugares, de otros países. Bueno, nuestra hermana Elba sí está en otro país, ella está allá en Arlington, Texas. Pero me parece que todavía no se hacen presentes nuestros hermanos que luego nos acompañan de Argentina o de donde son los otros hermanos de Nicaragua, me parece, de Venezuela, de Colombia. Bueno, hay hermanos de varios países que nos acompañan. Ahorita no han llegado, pero seguro que van a llegar en unos momentos más. Y también nos hacen falta algunos otros hermanos de por acá, de la antigua Reynosa y de la nueva Reynosa, de todo Reynosa y de Río Bravo y de San Nicolás de los Garza. ¿Dónde estará Claudita? Bueno, seguramente ahorita estarán diciendo presente, aquí estamos. Mientras tanto, hermanos, pues vamos a ir adentrándonos en el tema que nos ocupa el día de hoy. Recordemos que juntamente con el libro de Génesis estamos leyendo lo que se conoce como el Evangelio de Marcos. La razón es que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Así que por esa razón es que estudiamos el Evangelio de Marcos juntamente con el libro de Génesis que estamos actualmente leyendo y estudiando en nuestro plan de estudio anual de la bendita Torá. Así que estamos entonces en Marcos capítulo 4 a partir del verso 21. Vamos a estar leyendo capítulo 5 y parte del capítulo 6. Entonces la lectura en esta semana, en lo que se refiere a Marcos, es un poquito más extensa que la semana pasada. Y bueno, es difícil alcanzar a abarcar todo lo que de lo que nos habla, puesto que tenemos 2 días o usamos 2 días, la transmisión de hoy miércoles y la transmisión del viernes, para hablar acerca de las enseñanzas de la lectura semanal de Marcos. Y como ya hemos comentado, el Evangelio de Marcos está bueno, pasa de un evento a otro y a otro. Entonces en un solo capítulo de pronto podemos encontrarnos con 5 o hasta 6 temas diferentes y es difícil hablar de muchos temas en 2 sesiones. Así que el día de hoy seleccionamos uno de los textos de Marcos, de los distintos textos, para hablar de él. Como pueden ver ustedes aquí en su pantalla, el tema le hemos titulado La expulsión de Legión. Y en base a este título, pues es obvio que el texto que elegimos es el texto que nos habla acerca del endemoniado gadareno. Así que esto lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 5 de Marcos. Para llegar allí hay que decir que Yeshua y sus discípulos hicieron un viaje. Tuvieron que subirse a una barca y literalmente cruzar el mar. Claro, no estamos hablando de un océano, sino el mar ahí en la región de Galilea, el mar de Galilea, y cruzar de un extremo a otro para poder llegar a esta región, a la región de Gadara. Y antes de entrar de lleno con el tema de la expulsión de Legión, decir que en ese viaje, en esa travesía de Yeshua y sus discípulos, ellos sufrieron lo que podemos identificar como un ataque o una agresión de fuerzas sobrenaturales. Como que estas fuerzas sobrenaturales realmente querían impedir que Yeshua llegara a la región de Gadara. Entonces hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta el contexto. Por eso menciono ese evento, porque es importante el hecho de que
ellos recibieran este ataque. Lo que vemos ahí como una tempestad que se levantó mientras ellos cruzaban el mar de Galilea. Y esta tempestad no era común y corriente, era realmente una tempestad de carácter sobrenatural. Fuerzas espirituales terribles estaban lanzando estas olas, estos rayos, estos torbellinos sobre la barca, tratando de asesinar a Yeshua y a los discípulos. Los discípulos realmente sintieron que iban a morir. Así se lo hicieron saber al maestro. Y confirmamos que esto era una tempestad de origen sobrenatural, demoníaco, cuando vemos a Yeshua hablándole a esta tempestad de una manera muy personal. Es decir, como hablándole a personas. Cuando le dice, calla, enmudece, ¿sí? O como traduce la versión hebraica, ponte en shalom, ponte en paz. Pues ahí podemos ver que realmente Yeshua le está hablando a entidades espirituales que desataron su furia sobre la barca. Entonces, tomemos eso en cuenta. Estas fuerzas espirituales, estas fuerzas sobrenaturales trataban de impedir que Yeshua llegara allá a su objetivo, que era la región de Gadara. Muy bien, entonces esto ya nos pone en contexto. Finalmente la tempestad se calmó y Yeshua y sus discípulos llegaron sanos y salvos allí a la región conocida como la región de los Gadarenos. Y cuando ellos arriban ahí, inmediatamente se hace presente esta persona, este endemoniado gadareno. Ahora, aquí podemos comentar algunas cosas muy interesantes. Una es que en Mateo dice que es la región de Gadara. Marcos, en algunas versiones, viene como mencionado con un nombre distinto. Y eso parecería como un poquito contradictorio. Me parece que dice Gerasenos. Uno dice Gadarenos, otra dice Gerasenos. Y entonces hay como que si hubiera un conflicto, una controversia, o realmente no la hay. Es importante aclarar que aquella región precisamente había o se dividía como en 3 lugares principales que eran los que formaban toda esa región, y que según la costumbre de la época pues usaban cualquiera de los nombres de las 3 comunidades que había ahí para identificarse. Es decir, era lo mismo decir Geraseno a decir Gadareno, para que podamos entenderlo mejor. Entonces realmente no había ninguna contradicción en esto. Otra aparente contradicción que se pudiera tomar de esto es que en uno de los evangelios se hace mención en plural de gadarenos, endemoniados gadarenos, como si fueran varios. Y aquí, como podemos ver en Marcos, pues se hace mención de uno, o sea, una persona. ¿Hay contradicción en esto? No, tampoco la hay. Realmente puede ser que hayan sido 2 o más, incluso. Pero el énfasis que se hace en una persona es porque seguramente fue una persona o un endemoniado quien se dirigió al maestro Yeshua. Entonces, haciendo estas aclaraciones para que veamos que en las escrituras pues estas aparentes contradicciones siempre tienen una
una explicación o hay una manera de armonizar el texto. Así que bueno, tenemos a Yeshua entonces llegando allí y podemos nosotros darnos cuenta que la intención de Yeshua de este viaje, la intención de cruzar el mar de Galilea para ir a la región de Gadara específicamente, fue para liberar a esta persona. Fue para expulsar a Legión. Le hemos titulado la expulsión de Legión porque usted lee en el texto, puede apreciar que hay un momento donde Yeshua le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Y dice Legión. Y dice que se llama Legión porque había pues muchos demonios dentro de esta persona. Entonces, Yeshua, nuestro Santo Maestro, hace este viaje específicamente, solamente para liberar a este hombre. Y nos damos cuenta de esto porque en el mismo texto nos dice que una vez que concluye con esta liberación, una vez que los demonios son expulsados de esta persona, Yeshua regresa a la barca con sus discípulos y vámonos. O sea, ya se cumplió el objetivo, ya se hizo la tarea, a eso venimos y ya vámonos. Entonces esto pues llama poderosamente nuestra atención. Lo que Yeshua hace por una persona. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que realmente las personas le importamos a Yeshua. Que realmente Él tiene un interés muy particular en cada uno de nosotros. Que Él nos conoce por nombre. Y que Él literalmente cruza los mares. Y no solamente eso, vemos en las Escrituras el testimonio de que Yeshua descendió desde los altos cielos. La Escritura dice que Él se levantó de ese lugar privilegiado que tenía junto al Padre Eterno para venir acá a la tierra y tomar forma de hombre, y estando en la condición de hombre, hacerse siervo, tal y como lo describe este Evangelio de Marcos a Yeshua como el siervo de Dios y como alguien que se convirtió en un siervo para nosotros. Esto realmente nos muestra el gran amor de su majestad Yeshua por cada uno de nosotros. Esto confirma la palabra escrita que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó el Eterno al mundo, que envió a su Hijo unigénito, a Yeshua HaMashiach. Entonces Yeshua tiene un interés particular, personal, por cada uno de nosotros. Esto queda plenamente demostrado en cómo Él pues fue en búsqueda de cada uno de aquellos que fueron llamados Shaliachim, los emisarios, los apóstoles. Yeshua fue en búsqueda de cada uno de ellos, una búsqueda personal. Y en este caso, Yeshua fue a buscar a este hombre para liberarlo. No sabemos el nombre de esta persona. El texto no nos proporciona el nombre. Pero la condición de aquel hombre nos debe de enseñar a nosotros muchas cosas. Y quiere el Eterno que realmente podamos identificarnos con aquella persona. Quizás ahora mismo usted esté pensando: hermano, ¿cómo me voy a identificar con un endemoniado? Yo no estaba endemoniado.
o nunca estuve endemoniado. Puede ser que alguien piense de esta manera. Sin embargo, si usted piensa así, pues tendría que contradecirlo. Porque saben que la Escritura dice que antes, fíjese bien, la Escritura dice que antes, cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, cuando nosotros estábamos alejados del Eterno, cuando estábamos lejos de los pactos, lejos de las promesas hechas a los patriarcas, cuando nosotros ni siquiera nos imaginábamos que éramos parte del pueblo elegido, del pueblo santo de Israel, cuando estábamos lejos y apartados de todas estas cosas, dice la Escritura que andábamos por ahí en el mundo bajo el poder y bajo la autoridad de aquel que es llamado el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, es decir, el Hasatán. Todos cuando estábamos alejados del Eterno, cuando no estábamos en esa relación de pacto con Hashem, estábamos bajo la autoridad y bajo el dominio del príncipe del aire. Y eso, mis amados hermanos, quiere decir que estábamos bajo la influencia, por lo menos, bajo la influencia del Hasatán y de los demonios. Déjenme le digo que este asunto, este tema de ser un endemoniado o estar endemoniado, esto debe entenderse como por niveles, vamos a decirlo así, niveles. O sea, hay personas que están bajo el dominio de demonios de una manera pues contundente, como el caso de este hombre, como se describe en Marcos 5, una persona totalmente bajo el dominio de los demonios. Pero hay personas que no están así, digamos, totalmente bajo el dominio de los demonios. ¿Cómo es que trabajan los demonios? Tenemos que empezar diciendo que los demonios pues están en el aire. Los demonios son seres espirituales. Los demonios son millones. Mire, solamente en esta persona había 6,000 demonios. El nombre Legión, cuando dice que se llama Legión, recordemos en la época que está pasando esto, es bajo el dominio de Roma, y dice Legión, y eso nos lleva a nosotros a conectar esto de legión con la cantidad de soldados que formaban una legión romana, y eran 6,000 soldados. Por lo cual quiere decir que cuando este demonio que toma la voz cantante, que es el que habla con Yeshua, dice somos legión, lo que está diciendo es que eran 6,000 demonios dentro de esta persona. Entonces, por eso decimos, los demonios son millones que habitan en el aire, que se mueven por ahí, por todos lados. Los demonios trabajan de diferentes maneras. Como mencionaba al principio del tema de hoy, la función o una de las cosas que hacen es tratar de estorbar. Trataron de estorbar el viaje de Yeshua y los discípulos, levantando aquella tormenta. Entonces, los demonios pueden atacarnos en determinado momento, pueden atacarnos con medios naturales, pueden atacarnos de diferentes maneras,
Otra de las cosas que hacen los demonios es influenciarte. Los demonios suelen hablarte, endulzarte el oído, pueden tratar de influenciar tus decisiones. Los demonios pueden tratar de influenciarte a través de mensajes. Recordemos que este mundo está bajo el dominio del Satán. Y entonces los demonios tienen muchas maneras de influenciar a la gente. A través de imágenes, a través de personas, a través de música. De muchas maneras tienen ellos poder para influenciar a la gente. Y cuando una persona se deja influenciar por los demonios, y no solamente se deja influenciar, sino que simpatiza con los demonios y simpatiza con las cosas que los demonios hacen, en ese momento la persona lo que está haciendo es lo que llamamos abrir puertas. Le abres una puerta a los demonios, y cuando tú le abres la puerta a los demonios, créeme, los demonios van a entrar. Van a entrar y ellos pues se sienten bienvenidos, y ellos van a tomar posesión de la casa en determinado momento. Los demonios no pueden tomar posesión de la casa. Cuando digo casa, estoy hablando por supuesto, del cuerpo de una persona. Ellos no pueden tomar posesión a voluntad de ellos. Recuerde usted que nada puede ocurrir fuera de la voluntad del Todopoderoso. Pero cuando las personas mismas están cediendo los derechos a los demonios, entonces el Eterno respeta eso y permite que los demonios vayan tomando posesión de aquella casa. Sin embargo, ellos no toman posesión, como decía, de una manera inmediata. Todo esto ocurre de manera gradual. Pero cuando llega el momento que los demonios toman control, toman dominio, toman posesión de una casa, es decir, de un cuerpo, de una persona, ¿qué van a hacer los demonios con esa persona? ¿Qué crees que van a hacer? Destruirlo. Porque eso es lo que ellos hacen, ese es el propósito. Destruir. Yeshua hizo este viaje. Yeshua cruzó el mar de Galilea para ir expresamente a expulsar a esta legión de demonios y salvarle la vida a esta persona. Y por supuesto, redimir su alma. Cuando nosotros vemos lo que aquellos demonios hicieron con los cerdos, al leer el texto podemos observar, ¿qué hicieron los demonios con los cerdos? Los destruyeron. Fueron al despeñadero y acabaron con todos los cerdos, 2000 cerdos. Entonces, ahí podemos ver cuál era la intención de los demonios: destruir a la persona, acabar con ella. Entonces, Yeshua fue a liberarlo, Yeshua fue a expulsar a esta legión de demonios para traer liberación, para traer shalom a esta persona, para traer el reino de Dios a esta persona, para darle una nueva vida a esta persona, darle sentido a su vida, y para encomendarle además una tarea maravillosa. A eso fue Yeshua, ahí a la región de Gadara. Ahora, ¿en dónde es que esta persona que estaba bajo la posesión de 6000 demonios, en dónde dice la escritura que esta persona andaba? ¿Por dónde era que se movía?
y en qué condición. Dice la Escritura que andaba entre los sepulcros, andaba allá entre donde estaban los muertos. Ahí corría entre los sepulcros, ahí se escondía. Y la condición en la que estaba esta persona era que andaba desnudo. Esta es una parte del texto que también tenemos que destacar. El endemoniado estaba desnudo. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué estaba desnudo? ¿Cuál es la razón de que las personas endemoniadas o muchos endemoniados suelen estar desnudos? Porque hay que decirlo, estadísticamente, muchas personas o la mayoría de las personas que están bajo posesión demoníaca, algo que suelen hacer los demonios con estas personas es desnudarlos. Esas personas suelen desnudarse, mostrarse desnudos. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué un endemoniado o por qué los demonios quieren que las personas estén desnudas y que los demás los vean desnudos? Bueno, esto nos tiene que remontar a la experiencia de Adán y Eva, nuestros padres, que ellos fueron los primeros seres creados por el Eterno, y que Adán y Eva, dice la Escritura, cuando ellos pecaron, ¿recuerda usted qué fue lo que pasó? Ellos se escondieron. Ellos se escondieron de la presencia de Hashem. ¿Qué nos dice el texto de este endemoniado gadareno? Que se escondía entre los sepulcros, se escondía entre los muertos. Que él les había dicho el Eterno a Adán y a Eva, que si desobedecían comiendo del fruto del árbol prohibido, ellos iban a morir. Y cuando ellos comen, ellos se esconden de la presencia de Hashem, porque ellos habían muerto espiritualmente. Ellos estaban experimentando la muerte espiritual y se esconden de la presencia del Eterno. Y no solamente se esconden de la presencia del Eterno, sino que después le dicen al Eterno que se escondían por su desnudez, porque ellos les dio vergüenza estar desnudos. Y cuando nosotros vemos eso, entonces podemos entender por qué los demonios quieren desnudar a las personas. Cuando el Eterno creó a Adán y a Eva, ciertamente ellos no tenían ropa, porque estaban vestidos de la gloria de Hashem. Ellos estaban vestidos con la Shekinah del Eterno. Ese ropaje de luz los envolvía. La gloria del Eterno los vestía, de tal modo que entonces no necesitaban ningún otro tipo de ropaje. Ellos no podían ver sus cuerpos desnudos, pues aquel resplandor de gloria del Eterno siempre los mantenía como envueltos. De tal manera que Adán y Eva, a pesar de tener sus cuerpos físicos, ellos parecían seres de luz, pues estaban vestidos de la gloria de Hashem. Sin embargo, cuando ellos pecaron, la gloria del Eterno se apartó de ellos, y fue que ellos pudieron ver su desnudez, y eso les provocó vergüenza. Ellos habían muerto espiritualmente. De alguna manera podemos decir que ahora Adán y Eva estaban endemoniados.
estaban bajo el dominio ahora del demonio. Y por eso sentían vergüenza. Y por eso corrieron a esconderse de la presencia del Eterno. Ahora, nos dice el texto sagrado en la Torá que cuando esto pasó, y una vez que el Eterno aclaró las cosas y juzgó el asunto y dictó sentencia contra el hombre, contra la mujer y contra el serpiente, cuando todo esto pasó, lo que hizo el Eterno fue confeccionar unas vestiduras dignas para Adán y Eva. Ellos ya no tenían la Shekinah, ya no estaban vestidos de la luz del Eterno. Y ellos se habían confeccionado para sí mismos unas vestiduras que realmente no servían. Aquellos delantales con hojas de higuera que se hicieron ellos mismos, realmente no servían. El Eterno dijo, a ver, quítense eso. Y el Eterno los vistió con ropas dignas, con ropajes de piel de animal. Animales inocentes tuvieron que morir para que sus pieles fueran usadas y cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Todo esto está lleno de simbolismos maravillosos, prefigurando a Yeshua, por supuesto. Pero lo que nos ocupa hoy es el tema del ropaje. El Eterno cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Y desde entonces, desde aquel origen, desde Bereshit, desde el principio, el tema de la desnudez es un tema de vergüenza. Es decir, que para el ser humano, la desnudez es algo vergonzoso. Desde entonces. Cuando entendemos esto, entonces podemos entender por qué los demonios quieren mostrar al ser humano desnudo. ¿Por qué los demonios quieren despojar a las personas de su ropa? Mostrar su desnudez. Ahora lo entendemos cuando nos damos cuenta de esto. El Eterno quiere cubrir nuestra desnudez. El Eterno quiere que cubramos nuestra vergüenza. Los demonios quieren avergonzarnos. Pero aquellos que confiamos en el Eterno no seremos avergonzados, dice la Escritura. Pero los demonios están siempre esforzándose por avergonzarnos. Y es aquí donde nos damos cuenta que el tema de la desnudez, se vea por el lado que se vea, es algo vergonzoso. Los demonios que tienen, ya dijimos, control, dominio sobre este mundo, ellos promueven la desnudez. Ellos promueven la desnudez, ellos promueven el uso de ropas que muestren el cuerpo de las personas. Los demonios son los que están detrás de todo tipo de modas que pretenden pues mostrar la desnudez del hombre. ¿Ha escuchado usted la expresión, una expresión que dice, no dejó nada a la imaginación? Tal persona iba vestida de tal manera que no dejaba nada a la imaginación. Es decir, está mostrando su cuerpo, está mostrando su desnudez. Los demonios son quienes están detrás de todo esto, del tema de mostrar la desnudez. Por eso es que aquel hombre corría desnudo entre los sepulcros.
Los demonios lo tenían sometido, los demonios estaban denigrando a aquel hombre, vivía en una situación de total vergüenza. Pero Yeshua llegó para liberarlo. Y es también importante ver que cuando él es liberado, su desnudez es cubierta. ¿Sí? Su desnudez es cubierta. No tienes por qué andar desnudo. Y por eso es que debemos de tener cuidado con estas cosas, con estos temas que promueven los demonios y el sistema de este mundo en cuanto a la desnudez. Lo decimos aquí como un paréntesis, ¿no? En nuestro tema, tengamos cuidado con las modas de este mundo que pretenden influenciarnos para que andemos pues mostrando de más, mostrando la desnudez de nuestro cuerpo, especialmente las mujeres. Digo, no que los hombres no pase, pero usted sabe que el énfasis en esto recae más en las mujeres. Las vestimentas que pretenden que las mujeres estén mostrando sus cuerpos. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que, como estamos viendo en este texto, el propósito de los demonios es descubrir la desnudez de las personas. Muy bien, entonces la condición de aquel hombre era sumamente vergonzosa bajo el dominio, no de uno, no de dos, sino de 6,000 demonios. 6,000 demonios habitaban en el cuerpo de esta persona. Y aquí quiero llamar su atención en algo que es sumamente interesante. El Eterno nos creó con una capacidad tremenda a los seres humanos para luchar, para resistir, para triunfar. El Eterno nos creó, aunque tenemos un cuerpo, pero somos seres espirituales. El Eterno nos dotó de una capacidad tremenda para tratar con el tema de lo espiritual. Y mire, vamos a verlo acá. ¿Cuántos seres espirituales estaban dentro de este cuerpo? 6,000, como ya vimos. Cuando estos 6,000 demonios son expulsados del cuerpo de este hombre, ¿a dónde se fueron los 6,000 demonios? Dice el texto que ellos pidieron permiso a Yeshua para ir e introducirse en los cuerpos de los 2,000 cerdos que estaban ahí. Ahora, hagamos cuentas. 6,000 demonios entran en 2,000 cerdos, en el supuesto de que lo hubieran hecho de una manera equitativa. Esto querría decir que dentro de cada cerdo había 3 demonios. 3 demonios. Y la escritura dice que los 2,000 cerdos enloquecieron. Hubo una estampida de cerdos. Es decir, los cerdos no pudieron soportar la presencia, cada uno de ellos, de 3 demonios. 3 demonios en cada cerdo fue suficiente para enloquecerlos completamente, provocar una estampida y que corrieran hacia una muerte segura. 3 demonios en cada cerdo fueron suficientes para destruirlos. 3. ¿Se da cuenta? 3 demonios en cada cerdo. No necesitaron más. Con eso
fueron destruidos. Ahí podemos apreciar nosotros la gran diferencia que hay entre el ser humano y los animales. Ahí podemos ver una diferencia muy marcada en capacidad, en resistencia, en fuerza, pero sobre todo en espiritualidad. Los seres humanos hemos sido creados para lidiar con las cosas espirituales. Los animales no. Los animales no tienen esa capacidad. Y por eso se ve ahí, se aprecia que inmediatamente los demonios pudieron acabar con estos cerdos en cuestión de quizás segundos. Cuando vemos las cosas así, entonces podemos decir cuánta capacidad, cuánta resistencia de aquel hombre para estar soportando 6,000 demonios dentro de su cuerpo. 6,000 espíritus malignos que quieren destruirlo, que lo que quieren es acabar con él. Pero el hombre resistía. El hombre, con esa capacidad dada por el Todopoderoso, lucha por su alma, lucha por mantenerse, lucha por sobrevivir, y se mantenía de alguna manera, se mantenía vivo. No podían todavía acabar con él. 6,000 demonios. Esto nos muestra de verdad, hermanos, lo maravilloso que es el Creador del universo, que nos ha dado una capacidad de resistencia para la lucha que de verdad sorprende. Por eso les decía hace rato que debemos identificarnos con este endemoniado. Y no solamente en la situación o en la condición vergonzosa que él se encontraba, y en la cual también en algún momento de nuestra vida nosotros nos encontramos así, sino identificarnos en esta capacidad de poder dada por Dios para luchar, para resistir. Por eso la Escritura nos ordena respecto al Satán, ¿qué nos dice? Resistid, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando nosotros pensamos en lo poderoso que es el Hasatán, seguramente esto es algo atemorizador, algo que da miedo. Pero cuando entendemos que el Todopoderoso nos ha dado la capacidad de luchar, nos ha dado la capacidad de resistir, y nos ha dado en Yeshua la capacidad de vencer, entonces las cosas cambian. Y aquel hombre resistió, no la opresión, no, resistió la posesión de 6,000 demonios dentro de su cuerpo. Resistió, resistió y resistió hasta que su libertador llegó, hasta que Yeshua llegó. ¿Sabe qué nos dice esto? Que esa capacidad mostrada por el cuerpo de aquel hombre, esa capacidad de resistir la presencia de 6,000 demonios dentro de él, nos habla y nos muestra que tenemos la capacidad dada por Dios para tener dentro de nosotros la presencia divina, para tener dentro de nosotros, para hospedar dentro de nosotros la presencia divina.
presencia del Padre y la presencia del Hijo. Y esta es la vida eterna, dijo Yeshua, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien tú enviaste. Y dijo Yeshua que todo aquel que hace teshuvá, todo aquel que entra en una relación de pacto con el Todopoderoso, recibe la presencia divina. Dijo Yeshua, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en esa persona. Hermano, hemos recibido de parte del Eterno la capacidad, nos han sido dados cuerpos con la capacidad de hospedar dentro de nosotros la presencia divina. La lección que nos da aquel endemoniado es maravillosa, porque cuando dimensionamos esto, es algo que nos quiere decir el Eterno. Mira cómo este hombre fue capaz de albergar dentro de él 6,000 espíritus malignos. Pero cuando ese hombre fue liberado, en él ya no habrían 6,000, pero estaría el Espíritu de Santidad en él. La presencia divina estaría en él. El uno y único, eterno Dios Todopoderoso estaría en él. Y su vida sería totalmente otra. Pero vemos esta tremenda capacidad que el Eterno ha dado al cuerpo humano para conectar con lo espiritual, lo bueno y lo malo, porque hay personas que escogen lamentablemente el camino del mal, y hay personas que escogen ese camino equivocadamente, pero que han sido llamados a ser parte del reino de Hashem. Y entonces es cuando Mashiach llega para liberar. Bendecimos el nombre del Eterno porque a nosotros así nos pasó. Porque en nosotros también en algún momento hubo una legión que fue expulsada. Porque en su momento nosotros también recibimos la presencia divina dentro de nuestros cuerpos. Porque nosotros fuimos cambiados como aquel hombre, para gloria del Eterno y para testimonio del mundo. Porque te puedes imaginar las reacciones de las personas. Dice Marcos que la gente que dio testimonio de todo esto estaban atemorizados. Estaban atemorizados porque realmente les daba miedo el cambio de aquella persona. No daban crédito. Cuando veían a aquel hombre antes endemoniado, antes corría desnudo, antes entre los sepulcros, y ahora lo ven totalmente libre, en paz, en shalom, sano, con juicio y hablando de las maravillas del Eterno. Imagínense el impacto que esto causaba en la gente. Dice que les daba temor. Y más temor les dio aquel que lo había liberado, es decir, Yeshua. Tanto que le pidieron que por favor se fuera de ahí, de la región. Cuando una persona realmente ha sido liberada por el Eterno a través de la obra redentora de Yeshua,
viene a causar ese impacto. Dicha persona es visto por los demás con ese como temor. Y más cuando ha sido rescatado de una manera de vivir totalmente vana y malvada. Alguien de quien ha sido expulsado, legión, hermano, debe ser como este hombre. Debe ser una persona transformada, debe ser una persona agradecida, que vemos en el texto, que cuando Yeshua se retira y va a subir a la barca para ir de regreso, este hombre está ahí y él quiere ir con Yeshua. Pero su majestad Yeshua le dice que no. Tú tienes una tarea que cumplir. Ve y habla acerca de las grandes cosas que el Eterno ha hecho contigo. Ve a dar testimonio. Y el texto nos dice que se fue a Decápolis. Decápolis, que significa 10 ciudades. ¿Tendrá que ver con las 10 tribus perdidas? Puede ser. Todo esto es... La escritura está llena de simbolismos por todos lados. Y este hombre totalmente en Shalom, totalmente transformado, totalmente renovado, totalmente cubierta su desnudez, con una mente renovada, con un razonamiento impecable y lleno del Espíritu del Eterno, se va a contar las maravillas de Hashem. Esto, por supuesto, también nos enseña. Es por eso, hermanos, que habiendo sido todos nosotros, habiendo sido liberados, habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice la Escritura, estamos obligados a ser como aquel hombre en esa nueva faceta. Estamos obligados a mostrar gratitud. Estamos obligados a decir al maestro: yo quiero estar contigo. Estamos obligados a escuchar la voz del maestro, que nos envía a cumplir con una tarea. Yeshua encomendó una tarea a todos sus discípulos, y esa tarea persiste hasta el día de hoy. Y debemos concluir esta enseñanza del día de hoy precisamente reflexionando en esa tarea. Yeshua viajó, como ya dijimos, cruzó el mar expresamente por este hombre. Le salvó la vida, lo liberó, lo rescató de su vergüenza, cubrió su vergüenza, lo transformó para después enviarlo con una tarea maravillosa. Lo que Yeshua hizo por aquel hombre endemoniado es lo mismo, exactamente lo mismo que ha hecho por ti y por mí. Exactamente lo mismo. Entonces, solamente nos queda reflexionar en el tema de la tarea. Aquel hombre se fue a cumplir con su tarea. ¿Qué hay de nosotros? ¿Y qué hay de nuestra tarea? ¿Estamos cumpliendo con ella? Porque para eso fue que Yeshua viajó. Para eso es que Yeshua vino desde el cielo acá a la tierra. Para eso es que Yeshua transformó nuestra vida. Para eso es que Yeshua nos rescató, nos cambió, nos liberó. Para eso es que Yeshua le ha dado sentido a nuestra vida. Para eso es que nos ha dado el gozo, el shalom que sentimos. Para eso es que Él nos ha renovado. Para eso es que Él nos ha escogido y nos ha llamado.
para que cumplamos con la tarea que nos ha encomendado. ¿Cómo estamos en ese aspecto, en ese sentido? Reflexionemos en el día de hoy si estamos cumpliendo con la tarea encomendada por nuestro Santo Maestro o si no estamos cumpliendo. Hermanos, estamos en una lucha constante, día con día. El hecho de que Yeshua nos haya liberado, eso no quiere decir que los demonios ya se rindieron. Tú lo sabes y yo lo sé, que todos los días tenemos que enfrentar luchas, tenemos que enfrentar batallas, algunas muy fuertes, contra el mundo espiritual. Los demonios se atrevieron a atacar a su majestad Yeshua. Eso nos muestra que nosotros también nos van a atacar. Su majestad Yeshua dijo en alguna ocasión: si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Si al señor de la casa llamaron Belcebú, ¿qué no dirán de los de su casa? Estamos expuestos todo el tiempo a la lucha, pero recordemos que hemos sido llamados para ser vencedores y más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero tenemos que seguir sus pasos, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que mantenernos en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que la expulsión de Legión, que lo que ocurrió con aquel hombre, con aquel gadareno, sea un ejemplo y sea una motivación para todos nosotros en este día. Y que esto nos mueva a retomar con pasión, con vigor y con una fuerza espiritual que nos sobrepase la tarea a la cual hemos sido llamados. Que eso nos motive, hermanos, en el día de hoy. Que aquella gratitud que tuvo aquel hombre con Yeshua nos motive a ser agradecidos. Que la cobertura de la desnudez de aquel hombre nos anime a santificarnos más. Y que la pasión con que aquel hombre se fue a cumplir con la tarea encomendada por el Maestro nos motive a trabajar dura y arduamente en el tiempo que aún nos resta para la gloria del Eterno. Shalom, shalom y bendiciones, mis hermanos. Así estamos concluyendo con la enseñanza de este día, rogando que el Padre complemente su obra maravillosa en todos y cada uno de nosotros. Bendiciones para todos los que se unieron a la transmisión. Y recuerde, tenemos una cita el próximo viernes al caer la tarde para recibir juntos el Shabbat y continuar estudiando un tema más de este Evangelio de Marcos. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo, mis hermanos, y que Él use la vida de cada uno de ustedes y la mía para la gloria de su nombre. Shalom, shalom, nos despedimos.